Vale, después Kyber dice, bros, tengo una duda. A ver, hace no mucho empecé a estudiar a fuego y dije, me parece que tengo que aprender a manejar las diversas formas de maquetar. Float para empezar, me resulta bastante cómodo, pero como todo literalmente, Float, tienes que o hacer tu maquetación casi perfecta para que nada se mueva de sitio o ir haciendo correcciones. Y eso creo que no es lo ideal. Ojo, sé que es arreglar pequeñas cositas como todo. Estoy haciendo un formulario con sus respectivas etiquetas y me parece que al querer seguir maquetando con Float estoy buscando cómo poner las cosas difíciles. En medio de la pensadera, cuando estoy estudiando, se me ha ocurrido hasta hacerlo dentro de tablas. Esto ni de broma. Tengo presente, de cara al futuro, Flex o Grid, que tenga más soporte y se desplace un poco más la forma. Pero, ¿hasta qué punto debo empaparme de las antiguas formas de hacer las cosas? No sé si me pillan el tema. Claro, también tengo presente que estoy aprendiendo y todo es una mina de conocimiento. Bien, esta pregunta me parece bastante guay. O sea, esta consulta, cuando la vi en su día hace menos de un mes, pero vamos, va a hacer un mes a partir de aquí. Me parece que es una pregunta bastante interesante. Básicamente lo que Kyber está preguntando aquí es, él está maquetando ahora mismo en Float, ¿no? Y bueno, en algún futuro, pues estudiará Flex, estudiará Grid. Bien, perfecto. Cosas importantes. A nivel de formas de maquetar existen varias. De hecho, podemos decir que existen hasta 4 formas de maquetar, aunque hay una de ellas que no se utiliza, que nunca se ha utilizado, pues es súper antigua y es como el hermano pequeño de Grid, que es el multicolumn. Pero digamos que en términos generales, las grandes son la maquetación clásica o Float, Flex o Grid, ¿vale? Partiendo de esa base. A día de hoy, para la gran mayoría de proyectos, normalmente que se trabajan en términos generales, pues para navegadores normales, es decir, el proyecto no tiene un requisito muy concreto, la idea es utilizar Flex o Grid, que digamos que en términos generales, sin los usos básicos, no hay problemas. Sí que es verdad que si quieres empezar a combinar a ciertas características de Flex o ciertas características de Grid, vas a tener, o puedes tener en este caso, problemas en ciertos navegadores. No suele ser lo habitual, pero puede llegar a pasar, ¿vale? Y de hecho, pues bueno, sobre todo en el caso, ya os digo, tanto de Flex como Grid. Grid, por ejemplo, se vende mucho el tema de Subgrid y Subgrid es cero compatible actualmente. Entonces, digamos de primeras que a nivel de formas de maquetar existen Float o clásica, ¿vale? Flex o Grid. Partiendo de esta base, ¿vale? De esta pequeña teoría, hay una parte de la pregunta que dice, estoy haciéndolo en Float y dentro de Float estoy pensando en hacerlo en tablas. Parte número 1. ¿Se puede hacer un formulario en tablas? Por supuesto, pero tablas no es una forma de maquetar desde hace muchísimos años, ¿vale? De hecho, en 2010, cuando yo aprendí a programar en 2010, no aprendía tablas y no se utilizaban tablas. O sea, estamos hablando de un método que está hiper obsoleto desde hace años. La maquetación en tablas a día de hoy solo se hace en este caso dentro de newsletters y hay que generar o programar desde cero newsletters, pero hay herramientas para ello. De hecho, yo ya he hablado una en el canal de YouTube que es MJML, que te dejo el enlace por aquí arriba si lo estás viendo en YouTube, ¿vale? Por si quieres saber cómo crearlas desde cero con un pseudolenguaje fácil. Eso por un lado. Vamos a leer el chat un segundo. Dice Float, Vertical Align, Flex, Grid y Column. Dorian, estoy en tu curso, me parte haya, si es brutal, soy May de Z o Joselu. Grid para estructura, Flex para el resto. Lo sé, reconozco múltiples nombres. Las tablas son de la época de pre-smartphone. Vale, la cosa es, partiendo de esta base, ¿qué es algo importante que debemos de tener en cuenta con respecto al Float, al Flex y todo el rollo? ¿Vale? Parte número 1. Hay una parte de la frase que es bastante interesante, que es esta de aquí, que dice... Pero como todo literalmente flota, tienes que o hacer tu maquetación casi perfecta para que nada se mueva de sitio, o ir haciendo correcciones. Bien, esta frase tiene más chicha de lo que aparenta. Me explico. No es que para hacer Float tengas que hacer tu maquetación casi perfecta. Es que siempre, en cualquier formato en este caso de maquetación, Float, Flex o Grid, siempre tu maquetación tiene que ser perfecta. Es decir, que siempre tienes que hacer cálculos. Flex sí que es verdad que nos ahorra tener que hacer ciertos cálculos,
Grid, al final, los cálculos de muchos elementos se definen simplemente en el Grid Template Columns, o en el Grid Template Rows, o en el Auto Rows, o en el Auto Columns. La cosa está en que siempre tienes que tenerlo todo controlado. Deberías de tener los tamaños controlados, deberías de tener los display o el position controlado, es decir, esa parte siempre la debes de tener perfectamente controlada. Entonces, no es un problema de float, es un problema primero de maquetación básica. La maquetación básica hay que tenerla perfecta. Y dependiendo del tipo de proyecto y de la necesidad del proyecto, es decir, de esa página que estés haciendo, de esa aplicación o de lo que sea, entonces aplicas un tipo u otro, ¿vale? Eso parte número 1. Parte número 2. ¿Qué ocurre? En términos generales, hay personas que, por ejemplo, a nivel de maquetación piensan que Flex y Grid son enemigos. La realidad es que tú puedes combinar ambas y de hecho en muchas páginas se pueden y se combinan ambas. A día de hoy una cosa que ocurre cuando normalmente entras en algún tipo de empresa es que puedes ver que hay proyectos que estén en Flex y en Grid porque son bastante más modernos, porque son aplicaciones generadas con algún framework, ya sea un React Native o ya sea un Ionic. Y es muy importante que sepas que si son landing page modernas o que son productos de marcas modernas destinados a un público objetivo, a un target, digamos que más joven, con más actualizado, etc., etc., posiblemente Flex y Grid sean las formas de maquetar que uses. Ahora, hay otra parte, teniendo esto claro, hay una parte de tu comentario, Keiber, que dice, aquí, que dice, pero ¿hasta qué punto debo de empaparme con las antiguas formas de hacer las cosas? Es importante siempre que sepamos maquetar en Float por varias razones. No tanto por los nuevos proyectos, sino por el mantenimiento de antiguos proyectos. Hace un año tenía que hacer el mantenimiento de una web en concreto que estaba petado de Floats. Solo tenía Float. Y Flex, solo había Flex en ciertas partes de la web que daban fallo porque el usuario o el usuario básico, el público objetivo que visitaba esa página web, básicamente entraba mediante Explorer, así que Flex caía en muchísimas cosas. Y bueno, Grid ya ni os cuento. Entonces, tienes que saber controlar tanto Float como Flex como Grid. Lo habitual, lo que seguramente más utilices en tu día a día, en términos generales, digamos que sería Flex y Grid. Pero para mantenimiento de páginas web antiguas, Float va a ser necesario. De hecho, considero que puede ser un poco más difícil de lo habitual y eso implica que aprender Float es algo que en cuanto lo afinas, lo tienes. Pero son 4 reglas que hay que tener claras, ¿vale? Entonces, dice dice Dorian, las tablas son de la época de pre-smartphone, sí, correcto. ¿Con qué está hecha tu web? Por ejemplo, Peter, en el caso de mi web, no sé si estamos hablando de eso, pero mi web, por ejemplo, en este caso está maquetada con Angular y está maquetada con Flex en gran parte y con Grid en otra gran parte. Por ejemplo, hay un comentario que en este caso es el de el de Dorian no, que ha dicho... Bueno, alguien había dicho, pues en el caso de estructura general de la web, pues es como Grid, Flex para pequeños elementos. Al final hay que tener en cuenta que cada uno tiene sus ventajas, es decir, y también depende un poco de lo que tú trabajes en tu empresa. ¿Esto qué significa? No todo el mundo maqueta solo en Flex, no todo el mundo maqueta solo en Grid y no todo el mundo combina ambas. Hay de todo. ¿De qué depende esto? Depende del tipo de empresa. Por ejemplo, si estamos hablando más de agencias de publi, por ejemplo, donde los tiempos, los deadlines de entrega del proyecto, las fechas finales son muy rápidas, esto implica que habitualmente tengamos que maquetar de la forma más rápida posible, así que Flex suele ser una de las opciones más habituales para utilizar antes que Grid. Sí que es verdad que Grid tiene... digamos que podría tener más facilidad para elementos más pequeños que están sueltos, ¿vale? Para 2 o 3 elementos, pues una cabecera, pero realmente Flex se puede utilizar para absolutamente todo y de hecho es súper útil porque hacer Flex, hacer una página web entera en Flex te va a ahorrar un montón de trabajo. Grid se puede utilizar tanto para hacer una estructura como para maquetar lo que te dé la gana, pero por regla general para ciertas estructuras más cuadriculadas, ahí es donde se tiende a aplicar Grid.
Pero depende del tipo de proyecto, del equipo que te toque en la empresa en la cual te toque. Pues a lo mejor en la empresa solo hacen grid y vas a tener que ser pro en grid, a lo mejor solo hacen flex y te toca flex, o a lo mejor hay ambos y vas a tener que currártelo en ambos, ¿vale? Entonces, es muy importante que sepamos que tenemos que empaparnos de las tres, es decir, tenemos que conocer las tres, saber hacer, por ejemplo, la misma landing en los tres formatos diferentes, pero sobre todo es muy importante prepararse a cómo o qué pasa cuando entramos en una empresa y te puedes encontrar de todo. Por eso es tan importante que sepamos, comprendamos muy bien no cuándo se aplica cada una, sino cómo se aplica cada una. Porque el cuándo depende mucho del tipo de proyecto y del tipo de empresa, ¿vale? Entonces, haciendo un poco recap del comentario, dice: a ver, hace no mucho empecé a estudiar a fuego y dice, me parece que tengo diversas formas de maquetar. Bien, ya sabemos que hay tres. Float para empezar, perfecto, me resulta cómodo, pero como todo, tienes que hacer tu maquetación casi perfecta o que nada se mueva de sitio o ir haciendo correcciones. Siempre hay que ir haciendo pequeñas correcciones independientemente del tipo de maquetación y recuerda, lo importante aquí es que la maquetación siempre debe de ser perfecta independientemente del tipo de maquetación. La segunda parte es, ojo, sé que es arreglar cositas pequeñas como todo, guay. Después dice, estoy haciendo un formulario con sus respectivas etiquetas dentro, me parece que al querer seguir maquetando con Float estoy buscando poner las cosas difíciles, pues tienes que saber maquetarlo, ese formulario, en Float, en Flex y en Grid. Y en medio de la pensadera, cuando estoy estudiando, se me ha ocurrido hasta hacerlo dentro de tablas. A ver, ¿puedes probar a hacerlo dentro de tablas? Sí. ¿Yo personalmente te lo recomendaría? No. ¿Por qué? Porque actualmente nadie realmente maqueta en tablas. O sea, es básicamente, ya a día de hoy eso ya no se lleva, ¿vale? O sea, pero no se lleva desde hace como 10 años, 12 años. Tengo presente de cara el futuro Flex o Grid, que tengan más soporte, se desplaza un poco más. A día de hoy, tanto Flex como Grid tienen bastante soporte, pero en términos generales, y sí, se puede utilizar perfectamente en proyectos reales, pero también, ya te digo, no depende tanto, depende sobre todo del público que vaya a consumir esa página o esa web que sea, ¿vale? ¿Hasta qué punto te tienes que empapar de antiguas formas de hacer las cosas? Tienes que saber hacerlos porque no se trata de crear proyectos nuevos, sino de mantener proyectos que ya existen. Y ahí es donde entra el punto importante, ¿vale?